explicar el problema que está graficado acá. Es una estructura. Me piden determinar los esfuerzos en las barras AB y AF. Las barras AB sería esta de acá, y AF sería esta de acá. AB y AF. Los datos que me dan son de que estos tienen longitud L. Al tener longitud L y L por un triángulo rectángulo, esto va a ser L raíz de 2, ¿no? 45, 45. Y acá tenemos L y 2L. Aplicando Pitágoras, él va a salir L raíz de 5. Muy bien. Y este es un cuadrado donde cada lado vale L. El peso, tenemos dos cargas, una carga de 2P y una carga de P, donde P vale 60 kilogramos. Entonces deducimos que esto vale 120 kilogramos. El área de la sección recta es 6 centímetros cuadrados. La longitud, en este caso L, que estábamos diciendo, es 2 metros. ¿Por qué queremos el área? Porque nosotros sabemos de que esfuerzo es igual a carga o fuerza sobre el área de la sección. En este caso son cables que pueden tener esta forma de acá, así como tubos, donde el área de esta sección es de 6 centímetros cuadrados, ¿no? Ese sería de estos cablecitos, ¿no? Su área. Muy bien, entonces vamos a desarrollar. Lo primero que hacemos es ver los soportes. En este caso tenemos un soporte móvil, y ya sabemos que solamente se le aplica una fuerza, que le vamos a llamar AX. Solamente una, porque es móvil. Acá vemos rueditas, ¿no? En el caso de acá vemos de que es un soporte fijo, correcto. Lo vamos a dibujar un poco más para acá para que se pueda graficar bien. Soporte fijo. Muy bien. Y se grafica dos fuerzas. Le voy a llamar CX, y la otra sería más o menos así, CY. Yo puedo elegir el sentido contrario. Igual acá el sentido contrario lo puedo elegir arbitrariamente, los he elegido en esta dirección, ¿no? Igual acá, vamos a ver cómo sale. Solución. Vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto C. Sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. El sentido elegido es el antihorario, es el sentido convencional, que va a ser positivo. El punto C, ¿cuál es? Este de acá. Y vemos todo el sistema. ¿Quiénes me hacen girar en sentido horario y qué fuerza me hacen girar en sentido antihorario? Entonces tenemos de que AX lo hace girar en sentido antihorario, ¿no? Por lo tanto sería positivo, porque estamos diciendo de que antihorario es positivo. Entonces sería AX por la distancia, que sería 3L. Luego tenemos 2P, que sería 2P por la distancia de P, bueno, de 2P a la proyección del punto C, ¿no? El punto C es el punto de giro que estamos eligiendo, ¿no? Sería su distancia, simplemente es, o sea, desde este punto F hasta acá es L simplemente. ¿Y qué signo se elige? Lo hace girar en sentido horario, entonces sería negativo, porque el antihorario es positivo. Lo mismo ocurre con P. Ya sabemos que sería P por la distancia de G al punto C, sería 2L, ¿no? P por 2L. Y el sentido sería negativo. Eso va a ser igual a 0 porque ya no hay otra fuerza. Muy bien. Operando tenemos que AX 3L. Esto sería menos 2PL menos 2PL, ¿no? Entonces sería menos 4PL. Menos 4PL.
PL, y eso es igual a 0. Entonces tenemos de que AX por 3L va a ser igual a menos 4, pasa con signo cambiado, 4PL. Se va L, tenemos que AX va a ser igual a 4P sobre 3. Ahora reemplazamos, donde P, que vale 60 kilogramos, sería 4 por 60 kilogramos sobre 3. Y esto sale 80 kilogramos, ¿no? Vamos a poner acá como el dato AX igual a 80 kilogramos, ¿no? Ya hemos hallado un valor, vamos a ponerle como valor 1, ¿no? Así lo voy a marcar. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a hacer la siguiente parte, sumatoria de fuerzas en el eje X, va a ser igual a 0. El sentido elegido siempre es el positivo para el lado derecho, ¿no? Sumatoria de... ya, entonces sería CX sería positivo, entonces vamos a poner CX positivo porque he elegido para allá, ¿no? Luego ponemos AX, también positivo, más AX, y eso es igual a 0. CX más AX vale 0. Entonces concluimos de que CX es igual a menos AX. Habíamos hallado AX que vale 80 kilogramos. Entonces sería CX es igual a menos 80 kilogramos. Listo. ¿Qué pasó con el signo? Salió signo cambiado, signo negativo. Vamos al gráfico y vemos CX. ¿Qué me está diciendo que es negativo? Me dice cámbiale de dirección. Entonces no está comprimiendo, sino está en tensión, ¿no? Sería sentido contrario. Así sería. CX es en sentido contrario. Una vez que he hecho eso, vuelvo a ver acá mi CX. Ya no es positivo, sino acá sería negativo. Y el CX pasa para allá como positivo. Y quedaría que ambos son iguales. CX es igual a X. Y AX vale 80 kilogramos. O sea, ahí tenemos que el CX vale 80 kilogramos. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. El sentido es vertical hacia arriba, positivo, ¿no? En el eje Y positivo. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vemos el gráfico, simplemente hay el CI, el 2P y el P. CI para arriba positivo, entonces pone CI positivo, porque es para arriba. 2P y 2P. 2P y P, ambos son para abajo. Van en contra de lo que yo elegí, entonces sería menos 2P menos P. Y eso es igual a 0. Entonces CI va a ser igual a, esto es menos 3P, pasa para allá como 3P. Y sabemos que P vale 60 kilogramos, sería 3 por 60 kilogramos. Entonces CI me va a valer 180 kilogramos. Muy bien, ya tenemos el valor de CI, ya tenemos el valor de CX y tenemos el valor de AX. Perfecto. Hemos llegado a la conclusión de que nosotros queremos los esfuerzos de AB y AF. Aún no tenemos AB ni AF, ¿no? Entonces vamos a buscar dónde se encuentra AB y AF. AB y AF están acá. Me conviene analizar este punto de acá. Entonces voy a aplicar para eso el método de nodos, que ya les mencioné en otra ocasión, ¿no? Método de nodos. Método de nodos va a ser en el punto A. Muy bien. Entonces tenemos el punto A. Siempre la manera de poder nosotros desarrollar esto es haciendo
dos ejes, así, ¿no? El eje X y el eje Y. Y vemos, este sería mi punto A. ¿Quiénes actúan en el punto A? Tenemos el AX, lo voy a dibujar con negro, AX, en esta dirección. Tenemos el AB, le voy a llamar para arriba, ¿no? Sería así, FAB. Luego tenemos el AF, y está en dirección diagonal, ¿no? O sea, sería para allá. Esto lo voy a borrar, voy a ponerlo así mejor. F de AB. Y en la diagonal es F de AF. No, perdón, eso. Claro, la fuerza de AF. Listo, no hay otra fuerza más. Lo que me va a valer en este ejercicio es conocer el ángulo. Nosotros conocemos este ángulo, este triángulo de acá. Acá lo voy a graficar así. Esto ya lo deben saber. Si este lado vale K y este lado vale 2K, aplicas Pitágoras, este sería K raíz de 5. Es un triángulo notable, en la cual este ángulo vale 53 medios. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Tenemos L, 2L y L raíz de 5. Entonces, este ángulo sería 53 medios. Trasladando este gráfico acá, este ángulo sería 53 medios, ¿no? Ese ángulo me va a servir bastante para poder hacer la decomposición de la fuerza AF, ¿no? Voy a borrar esto para que se pueda notar. Listo. Entonces voy a ponerlo acá mejor. Así. Listo. Ahora, el método práctico para descomponer una fuerza diagonal con un ángulo es el siguiente. Simplemente se descompone en dos. En una vertical y en una horizontal. Siempre el vector que está al lado del ángulo, el ángulo de 53 medios, el vector que está al lado de este ángulo es este de acá. Siempre va a ser coseno del angulito. Pero adelante va F de AF. O sea, el vector que está al lado del ángulo va a ser fuerza de AF por coseno del angulito. Si este es coseno, el otro sería seno. F de AF, seno de 53 medios, ¿no? Bueno, esa parte por ahora sería así, ¿no? Lo voy a resumir así de esta manera. Cuando tengo una fuerza F y un ángulo alfa, horizontal o como pueda ser, siempre el vector que está al lado del ángulo, que sería este vector, va a ser coseno, o sea, sería F coseno de alfa y el otro sería F seno de alfa. Eso es lo que hemos aplicado aquí. Muy bien, entonces de esta manera, al hacer la descomposición, yo ya no voy a considerar este vector de acá. En los cálculos no lo voy a considerar. Solamente considero los que están en el eje X y en el eje Y. Y bueno, vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X. Sería sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Siempre el sentido convencional es el elegido. Entonces sería AX, otra fuerza sería más F de AF por el seno de 53 medios, ¿no? Solamente está AX y esta fuerza en el eje X, nada más. Y eso es igual a 0. Muy bien. Operando sabemos de que AX vale 80. Vamos a poner 80 kilogramos más AF es lo que quiero conseguir.
lo vamos a pasar de frente al otro lado. Va a ser igual a menos AF, fuerza de AF, por el seno de 53 medios, ¿no? Listo. Entonces tenemos 80 kilogramos, o menos 80, ¿no? Porque el signo lo pasamos. Va a ser igual a AF, fuerza de AF, seno de 53 medios. Vamos al triangulito, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería, a ver, seno de 53 medios. Simplemente va a ser K sobre K raíz de 5. O sea, 1 sobre raíz de 5, ¿no? Y eso lo ponemos acá. Sería por 1 sobre raíz de 5. Operando tenemos de que la fuerza de AF va a ser igual a menos 80 por raíz de 5 kilogramos, ¿no? Esa es la fuerza de AF. Me sale negativo, pero operando con la calculadora sería 80 por raíz de 5. Me sale un valor de 178.89, ¿no? Esto sería igual a menos 178.89 kilogramos. Ese sería el valor de AF. Entonces, como me sale negativo AF, buscamos en la gráfica AF, lo he dibujado saliendo en tensión, me sale negativo, entonces yo lo cambio, está en compresión en realidad. Al decirme que está en negativo me está diciendo, oye, lo has dibujado mal, entonces está en compresión. Como este ya no lo considera, entonces sus descomposición de ambas fuerzas ya no son saliendo, sino están en compresión ambos están en compresión. Listo, lo dibujé en compresión. Al hacer yo eso, entonces el signo ya no lo considero. Tenemos de que F de AF, fuerza de AF, es 178.89. Y ya tenemos un valor importante, porque yo quería el esfuerzo de AF, me falta el esfuerzo de AB. Listo, entonces ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a continuar acá. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. El signo es elegido es para arriba. Sería, ¿quiénes están? F de AF, coseno de 53 medios, para abajo, entonces sería negativo. Menos F de AF, coseno de 53 medios. Como está para abajo es negativo, el sentido elegido es para arriba. Todo lo que esté para arriba es positivo, como este está para abajo es negativo. Otra fuerza, tenemos F de AB. F de AB, ¿cómo sería? Positivo, ¿no? Entonces le ponemos más F de AB. Y eso va a ser igual a 0, porque ya no hay otra fuerza que sea vertical, ¿no? En el eje Y ya no hay otra fuerza. Por lo tanto tenemos de que F AB va a ser igual al menos, pasa cambiado, F de AF por el coseno de 53 medios. Tenemos de que F de AF ya es conocido. Acá vamos a poner F de AB, va a ser igual a F de AF, ¿cuánto vale? Lo voy a poner con raíz de 5, o sea, con este valor, porque acá está redondeado. Entonces voy a poner 80, ojo que acá es el signo positivo. Sería 80 raíz de 5 por coseno de 53 medios. 53 medios. Si el seno es opuesto sobre hipotenusa, el coseno será adyacente sobre hipotenusa. O sea, sería 2K sobre K raíz de 5. 2 sobre raíz de 5. Es como si fuese 2K sobre K raíz de 5, pero el K ya no lo pongo porque se elimina. Muy bien. Por lo tanto, va a quedar 160 kilogramos, ¿no?
Y ya tenemos la fuerza F de AB, que sería 160 kilogramos. Excelente, entonces ya tenemos los dos valores. Tenemos F de AB y tenemos F a F, ¿no? Eso es lo que yo necesitaba para poder hallar el esfuerzo que me pide, ¿no? Determinar los esfuerzos de AB y AF. Entonces calculamos esfuerzo de AF. Sabemos que es fuerza sobre área. Lo representa con P o algunos con F, ¿no? Sobre área. En este caso, fuerza de AF es F de AF. F de AF me sale 198, 178 acá. 178.89. Entonces sería 178.89 kilogramos sobre el área. El área es la sección recta que me dan de dato. 6 centímetros cuadrados. 6 centímetros cuadrados. El esfuerzo de AF me sale, vamos a calcular, sería 178.89 sobre 6. Eso me sale más o menos 29,81, ¿no? Sí. 178.89 entre 6. Me sale 29,81, ¿no? Entonces sale 29,82, ¿no? Redondeando sale 0,82. Las unidades son kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muy bien, ya tenemos el esfuerzo de AF, ¿no? Faltaría el esfuerzo AB. Esfuerzo de AB, que sería igual fuerza de AB sobre el área. Y fuerza de AB es 160 kilogramos sobre el área, que vale 6 centímetros cuadrados. Entonces el esfuerzo de AB sería igual a, simplemente sale, ahora vamos a dividir, 160 entre 6. Sale 26,67, ¿no? 26,67 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, esas eran las respuestas que me pedían. Esta de acá la voy a resaltar, y esta de acá. Muy bien, esto ha sido todo por hoy.